¿Qué harías si una noche despiertas y ves que unos marcianos están llevando a tu mamá? Esto es lo que vivirá un chico desobediente cuando intente recuperar a su madre, luego de que unas alienígenas se la lleven al planeta Marte. Hoy te lo cuento resumido: Marte necesita mamás. Película que a la fecha de haber subido este video, se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ni un solo resumen. Esta historia empieza en Marte, en las áreas subterráneas en donde se encontraba una especie de vida inteligente. Allí vemos a dos marcianas buscando a madres terrestres en su radar, y de entre todas, una es la elegida. La elegida es la mamá de Milo, un niño mal portado y desobediente que esperaba ver películas con su papá, pero como su vuelo se retrasó, tuvo que cancelarse aquel plan. Y la mamá de Milo, para no ver triste a su hijo, le dice que le dejará ver una película de zombies y promete terminarse toda su cena. Y como a este mocoso no le gustaba comer brócoli, se lo da al gato para que su madre no se entere que no se los comió. Pero como los vegetales son dañinos para los gatos, este vomita y por los residuos, la madre se da cuenta que su hijo la había engañado. Ella muy molesta manda a Milo a su habitación a dormir, y después de un rato, cuando va a verlo, se da cuenta que aquel niño no estaba durmiendo, sino que jugaba encima de la cama haciendo todo un desorden. La madre muy enojada le ordena acostarse y le dice que su vida sería mucho más fácil si no estuviese regañándolo constantemente, a lo que su hijo le responde diciéndole que la vida de él sería mucho más fácil si no tuviera una mamá. Y su madre, al escuchar esas frías palabras de su hijo, se pone muy triste y deprimida. Por la noche, luego de quedarse dormido por un rato, Milo recapacita y se da cuenta que sus palabras fueron muy duras, así que va a la habitación de su madre para pedirle perdón. Pero cuando abre la puerta, ve una extraña nave salir de allí llevándose a su mamá. Milo corre rápidamente para intentar alcanzarla, y allí ve una nave más grande que estaba reteniéndola. Y cuando intentaba ayudarla, la nave empieza a despegar y sin querer hace que Milo se meta dentro, llevándolo así hasta el planeta Marte. La mamá fue llevada con la supervisora alienígena, y Milo fue capturado y encerrado en una cápsula, y ambos son enviados a las instalaciones subterráneas de Marte. Este niño despierta encerrado dentro de una habitación, pero de la nada la puerta se abre, y Milo sale de allí dando saltos muy altos producto de la baja gravedad de ese planeta. Y luego de eso, escucha una voz que le decía que salte por uno de los conductos de esa instalación, y aunque al principio Milo se sentía inseguro de hacerlo, se lanza después de ver que querían volver a atraparlo. El final de ese conducto llevaba a unas montañas de basura, y al caer, se encuentra con un montón de alienígenas indigentes. Ellos no parecían saber hablar, y solo imitaban los movimientos que hacía. Y entonces, aparece una especie de araña mecánica, y con ayuda de un globo aerostático, logra llegar hasta la guarida de la voz que antes le había pedido saltar por el ducto. Aquel sujeto decía llamarse Gribol, y le da un cinturón que llama el Gribolmeister 3000, que sirve para regular la gravedad del cuerpo. Gribol era un tipo algo extraño y despreocupado, pero era un genio con la tecnología. Este le muestra a Milo el acceso que tiene de las instalaciones, y también le da un aparato que permite traducir todo lo que dicen aquellas alienígenas. Además, le presenta a su amigo alienígena al que llama Tuerca. Y entonces, Milo ve por la pantalla a su madre, y aunque Gribol intentaba evadir sus preguntas sobre por qué su mamá está allí, al final decide contarle todo lo que está pasando. Gribol le muestra que los marcianos nacen desde el suelo cada 25 años aproximadamente, y como las marcianas son malas madres, traen a una mamá terrícola con buenas capacidades de orden y disciplina para que puedan programar a los nanobots que se encargan de criar a los marcianitos. Y para eso, la meten en una cápsula que al estar en contacto con el sol, le quitan todos los recuerdos y habilidades, para que con esa información programen a las nanobots. Milo no quería ese destino para su mamá, y le pedía a Gribol que le ayude a rescatarla, pero Gribol tenía cero esperanzas en el éxito de la misión, y solamente le da un reloj que marcaba el tiempo que faltaba para que el sol salga. Y luego de pensarlo un poco, sorpresivamente decide ayudarlo. Este le ayuda a infiltrarse en las instalaciones disfrazándolo de aquellas alienígenas, y una vez allí dentro, Gribol le explica que la anciana de las pantallas es la supervisora de todo el lugar, y que aparte de ser muy enojona, odiaba los grafitis que alguien constantemente pintaba en las paredes. El plan era subir a un gran edificio en donde tenían a su mamá, y después, Gribol le ayudaría con manipular la nave que los trajo para que puedan regresar a la Tierra. Pero el verdadero plan de Gribol era demostrarle que jamás podría recuperar a su madre, y así, hacerle vivir junto a él en su guarida para que Milo se mantenga a salvo en ese planeta. Milo seguía con el supuesto plan de rescate, pero al intentar pasar por los portales de acceso es capturado.
Y supuestamente Gribble tenía todo previsto y bajo control para liberarlo de eso y enviarlo a la guarida, pero todo sale mal al presionar el botón equivocado. Mientras tanto, Milo es llevado por 2 guardias, pero Gribble los despista para que pueda salir, así que sale corriendo y logra refugiarse dentro de una habitación, pero cuando deja su casco, por la cámara de comunicación se ve que Gribble es aprisionado por el ejército marciano, y todo eso sin que Milo supiese. Y como Milo ahora estaba solo, y la puerta de la habitación estaba siendo forzada desde afuera, decide deslizarse por los bordes de aquellos edificios para así lograr despistar a las guardias. Y cuando creía que estaba a salvo, por los edificios aparece una alienígena llamada Ki, y ella empieza a pintar las paredes con una especie de graffiti. Milo se asusta al verla y cae del edificio, pero es salvado por ella. Y al mirarlo detenidamente, se da cuenta que Milo era un terrícola. Ella no parecía de las alienígenas que querían capturarlo, y además le muestra un rastreador que tenía en su traje, y le dice que servía para rastrear a quien sea que hablase con él. Entonces Milo se da cuenta que Gribble estaba en problemas, así que rápidamente la despista para ir a buscarlo, pero ella era muy ágil y logra alcanzarlo. Ella se veía emocionada con la idea de que Milo sea terrícola, y le cuenta que cuando trabajaba en la oficina administrativa, vio a los supervisores revisar unos documentos ultrasecretos de la Tierra, y cuando ellos se fueron, ella se acercó y se maravilló con las imágenes que veía, así que tomó su dispositivo y almacenó toda la información que pudo. Y por eso es que ahora puede hablar y entender el idioma terrícola, y constantemente trata de adaptar costumbres hippies como la de decorar paredes con crisantemos llenos de color. Pero Milo estaba más preocupado en rescatar a su mamá y a su amigo, y le dice que aunque haya dicho que sería mejor que no tuviese madre, él realmente la quiere mucho. Aunque la alienígena no entendía muy bien a lo que se refería, ya que ella nunca dio ni recibió ese tipo de sentimientos. Y entonces, Milo se avienta por los ductos para poder llegar a donde Gribble. Pero al llegar, toda la guarida se encontraba destruida. Milo, entre los escombros encuentra una cápsula que contenía pertenencias de Gribble, y allí se enteró que Gribble también era un niño cuando llegó a ese planeta. También encuentra a la araña mecánica, y este le muestra dónde se llevan a Gribble. La supervisora lo había llevado a una sala en donde pretendía deshacerse de él, y cuando estaba a punto de hacerlo, llega Milo junto a la araña para rescatarlo. La supervisora estaba furiosa con lo sucedido, y pide a la alienígena hippie que dispare, pero ella, en vez de hacerlo, les da el arma para que puedan escapar a través del suelo. Ellos llegan a la montaña de basura, y allí encuentran a Tuerca, junto a muchos más alienígenas machos que eran abandonados por ser muy cariñosos. Y cuando parecía que ya estaban a salvo, llega el ejército de las alienígenas para atacarlos. Tuerca los lleva a un risco para que puedan escapar, y cuando este es atrapado, ellos saltan al agua y llegan a una especie de ciudad abandonada muy brillante. Milo seguía preocupado por su mamá y quería seguir intentando salvarla, pero Gribble no estaba de acuerdo y pretendía dejarlo solo. Y entonces, Milo le muestra la camiseta que encontró en la cápsula. Y Gribble, al ver la camiseta, muy triste le confiesa que su mamá también fue elegida hace mucho tiempo, y todo por culpa de él, ya que era un chico bueno y obediente. Por lo que Gribble se culpaba, y decía que le escogieron por ser una buena madre que educó correctamente a su hijo. Gribble, al igual que Milo, vio cómo se llevaban a su madre, así que fue tras la nave para recuperarla. Y cuando subió y llegó a Marte, la buscó por todos lados hasta por fin encontrarla atada en una máquina. Gribble tomó 2 cascos para poder respirar en el exterior del planeta y fue corriendo para rescatarla, pero había llegado demasiado tarde porque la máquina encendió y la descompuso robando todas sus memorias. Y así fue como Gribble perdió a su madre y se quedó solo. Y entonces, Gribble recapacita y decide ayudar a Milo a rescatar a su mamá para que éste no sufra lo que él sufrió. Y en eso, aparece Ki y se une al grupo para la misión de rescate. Y Gribble, al saber que es una aliada y al enterarse que era la que hacía los grafitis, se siente muy maravillado con ella. Y en medio de su nerviosismo, descubren un mural en aquellas ruinas, y allí se observaba a una familia de marcianos. Lo que quería decir que antes, la sociedad de marcianos no era solamente liderada por mujeres criadas por nanibots, sino que toda la sociedad vivía unida. Ki ahora estaba confundida porque a ellas les hicieron creer que los marcianos desde siempre eran criadas por nanibots, y tras descubrir esa mentira, toma una fotografía de aquella imagen. Y luego, ella les muestra un mapa para que puedan elaborar su plan, pero no contaban con que ellos se habían convertido en los más buscados de ese planeta. Y entonces, con ayuda de la araña mecánica, suben hacia las cárceles para así poder llegar al hangar.
El plan consistía en que ella fingiría llevarlos de prisioneros y cuando las guardias estén distraídas, inyectarles tranquilizantes para que Gribble pueda desactivar todas las cámaras de seguridad y puedan llevar al hangar. Y cuando estaban en camino, se encuentran con Tuerca que se encontraba encerrado en una de las celdas y Gribble se detiene para liberarlo a él y a sus amigos. Pero luego, ven por las pantallas cuando separaban a las crías alienígenas. A las hembras les asignaban un nanny-bot, mientras que a los machos los enviaban a las montañas de basura para que sean criados por los que vivían allí. Pero como todos los machos estaban en la prisión, no había quien reciba a las crías. Así que Gribble intenta decirles que se avienten por los ductos para que puedan llegar a las montañas de basura, pero aquellos marcianos no entendían ni una sola palabra de lo que decía. Mientras tanto, Milo estaba desesperado porque ya casi era hora de que el sol salga. Entonces, llegan donde la nave que era custodiada por marcianas, pero logran despistarlas poniéndose los cascos y abriendo la compuerta a la superficie, lo que hace que las marcianas huyan en busca de oxígeno. Y tras sellar la entrada, Gribble le da otro casco a Milo y lo envía a las escaleras que iba hasta la superficie. Ya casi era hora de la salida del sol, así que Milo va muy rápido para poder salvar a su mamá, pero cae en unos riscos y parecía que ya todo iba a terminar para él. Pero en eso llega Gribble y lo salva de caer, y entonces continúan su camino impulsados por unos propulsores de su traje. Y cuando todo parecía marchar bien, son descubiertos por la supervisora que envía a todo su ejército a detenerlos. Pero aún así Milo logra llegar a la máquina donde estaba su mamá, mientras que Gribble se dirigía a detener el ejército. Y en eso, cuando Gribble intentaba detenerlos, Ki accidentalmente presiona el botón de despegue de la nave, y Milo, después de muchos esfuerzos, logra liberar a su mamá. Y luego, de los ductos empiezan a salir todos los marcianos machos, y empiezan a desequilibrar la fuerza de aquel ejército dándoles muchos abrazos. Milo había logrado salvar a su madre, pero su amiga marciana le avisa que solo tiene 2 minutos para que llegue a la nave antes de que despegue con dirección a la Tierra. Entonces, Milo despierta a su madre, pero ella se encuentra muy confundida y no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Pero de todas formas su hijo trata de tranquilizarla, y luego de ponerle el casco, salen de la cápsula rumbo a la nave. Pero en ese momento, la supervisora sale y empieza a apuntar a Milo. Y entonces, Gribble la desequilibra y el rayo cae muy cerca de ellos, pero hace que el casco de Milo impacte en el suelo y se destruya. Y en eso, mientras la nave empieza a despegar, la madre va desesperadamente donde su hijo para entregarle su casco. Y así, la mamá, quedándose sin oxígeno, rompe el seguro del casco de su hijo para que no se lo quite, y cae al suelo frente a las lágrimas y lamentos de Milo. Gribble va rápidamente a buscar el casco que hace muchos años había dejado y que por fortuna aún se encontraba allí, y con eso hacen que la mamá de Milo vuelva a respirar. Milo estaba contento y se empieza a disculpar con ella por las cosas feas que le había dicho, y luego de un cálido abrazo, visualizan la nave que había vuelto gracias a las maniobras de Ki. Y cuando estaban por ir a abordar la nave, aparece la supervisora para detenerlos. Pero entonces llega Ki y les muestra a sus compañeras la foto de la familia marciana que había encontrado en las ruinas, y también les explica que las máquinas no eran las que antes las criaban, sino que tenían padres que los cuidaban y les daban esa cosa rara del amor. Y entonces, la supervisora les dice que el nuevo sistema sin machos que había implementado en el planeta era para poner orden, ya que los machos solo se la pasaban bailando y abrazando. Y entonces ordena a sus soldados que arresten a esos criminales. Pero los soldados, al conocer la verdad, toman a la supervisora como la verdadera criminal por privarlas de su derecho de tener una familia. Y así, todo el planeta celebraba aquella victoria. Más tarde, Milo y su madre vuelven al planeta Tierra, y allí se despiden de Gribble, que había decidido regresar a Marte y estar acompañado de Ki. Y entonces, luego de despedirse, Milo y su madre regresan a su hogar, y en ese momento también vuelve su padre. Y así fue como Milo aprendió a obedecer y a ser un chico bueno. Mientras tanto, en Marte habían empezado a llenar de color sus instalaciones, y también, ahora los nanibots eran desechados, ya que los machos se encargaban de criar a los marcianitos. Y así es como esta historia termina. Espero les haya gustado este resumen. Compártelo para que llegue a más personas y así este canal pueda seguir creciendo. Y también, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.